Muy buenas tardes, amigos, amigas, muy bienvenidos, bienvenidas a Charlemos, Polémico de Verdad, un programa dirigido por Carlos Fernández, conducido hoy por su servidor Fabián Coto. Hoy estamos vamos a ver, 231 años de la toma de la Bastilla y estamos hablando con dos liberales costarricenses, mis queridos Eduardo Brenes y Eli Feinstein, del Partido Liberal Progresista, analistas, escritores, economistas del caso de Eli. Y antes de darle la palabra a nuestros invitados, que los presenté así rapidísimo, porque Eli Feinstein tiene que salir a las 2:25, entonces lo hacemos casi rapidísimo. En un momento tan tenso, tan feo, quizás uno de los momentos más oscuros en la historia reciente de la humanidad, ya hemos dicho en este espacio, incluso en un programa donde estuvo Eli participando, nunca ha habido una crisis tan simultánea, tan planetaria, ¿verdad? Todo genera mucho enojo, mucha bronca, y la bronca a menudo nos lleva a tomar malas decisiones. Yo creo que en la medida de lo posible es importante bajarle el tono, porque a veces cuando hablamos desde el enchaquetamiento, por decirlo de alguna manera, y yo que estoy en Cartago ando medio enchaquetado, pero no bravo, sino porque hace frío, hay insultos gratuitos, hay comentarios ofensivos e inoportunos gratuitos, la cosa empieza a subir mucho de tono y voy a sonar cursi, pero quizás en este momento es cuando más hacen falta las palabras corteses, ¿verdad? Me gustaría empezar diciendo eso porque hay mucho ruido en el ambiente, se insulta mucho, se dicen muchas cosas y pues eso no sirve absolutamente para nada. Ojo, la crítica es súper necesaria y bueno, acá en este espacio lo hemos cultivado, pero el insulto gratuito no viene a cuento. Bueno, pues les decía, amigos, amigas, que estamos acá con Eli Feinstein y con Eduardo Brenes, presidente y secretario general respectivamente del Partido Liberal Progresista. Ya como ellos hemos conversado, les he dicho, lo más terrible, Eduardo y Eli, es que nunca hemos conversado de cosas que uno diga, qué buena noticia, qué cosa más linda, solo hablamos de calamidades. Esperemos que pronto podamos hacer un programa donde hablemos de cosas menos calamitosas, porque pucha, qué años más fregados. Eli, Eduardo, bienvenidos, gracias por sacar tiempo. Muchas gracias a vos, Fabián, un placer como siempre estar aquí en el programa con vos. A Eduardo ni lo saludo porque ya es como la cuarta vez que nos vemos hoy, ¿verdad? Por medio de las diferentes aplicaciones. Y me parece muy atinada esa introducción que haces, ¿verdad? Porque está bien discrepar y ojo quién lo dice, ¿verdad? Yo soy un discrepador profesional, pero creo que sí, hay que hacerlo dentro de los canales del respeto, la cordura. Tener una diferencia de opinión no es ofensivo, no debería de ser ofensivo, ¿verdad? Pero cuando se acaban los argumentos y se recurre a la ofensa, al ataque, al insulto, entonces sí, pues perdimos por completo el sentido del diálogo. Total. Sí, muchas gracias, Fabi. A mí siempre encantado de estar acá y más en una efeméride como la que estamos hoy, la Revolución Francesa, la toma de la Bastilla, uno de los grandes hitos iniciadores de la historia del liberalismo, en su vertiente que yo rescato más, no en la jacobina, que esa rescatan otros, más de cortar cabezas y perseguir. Nosotros la rescatamos en su versión que luego nuestro insigne liberal costarricense o protoliberal, digamos, de don Florencio del Castillo rescató en las Cortes de Cádiz en 1812, el respeto al individuo, el respeto al ser humano, el deseo de que todos tuviéramos oportunidades iguales para surgir. Este es el liberalismo que hoy también estamos celebrando y cualquier liberal tiene que sentirse feliz del 14 de julio porque realmente la gran revolución liberal tal vez no parte nada más de ahí, pero fue uno de sus momentos muy importantes. Y gracias, claro que sí, así es. A dejar que Eli participe más en estos primeros 25 minutos porque él se tiene que ir y yo tengo más chance, así que
no le quiero ya robar. nos quedan 15, es que aquí se va volando el tiempo. A propósito de eso, y entramos en materia así de planchetazo, casi. Hace unos días, Eli, publicaste un artículo muy interesante que generó muchísima polémica, creo que fue el jueves pasado, si la memoria no me falla. El viernes pasado. En ese artículo planteas que eso que se conocen en círculos académicos y políticos como la larga noche neoliberal, ese periodo, para quienes nos escuchan, es el periodo que se concibe como un periodo caracterizado por la reducción de la participación del Estado en las relaciones sociales, en la economía, pero también en la vida cotidiana, ¿verdad? Como que el Estado se retira. Esa es un poco la definición de diccionario que se maneja también en el comercio, ¿no? Pero por el contrario, lo que sostiene Eli, haciendo un análisis, es que coincidió en nuestro caso con un proceso de crecimiento del Estado en planilla y en instituciones. ¿Podría decirse, Eli, lo lanzo como pregunta, si es cierto que dejó de meterse, y ojo que eso está por verse, los importadores de caña, los cañeros y los arroceros que tienen un enorme aprecio por Eli Feinstein, probablemente no estarán tan de acuerdo con esto, pero podría decirse entonces que si el Estado dejó de meterse, si nos atenemos a esa dirección de diccionario, ¿será que se volvió más ineficiente si creció tanto y los problemas siguen o se han agravado, por ejemplo el de la desigualdad? ¿Será que es más ineficiente? Bueno, por supuesto que se volvió más ineficiente, porque si vos puedes agarrar una taza con una mano y la tratan de agarrar a 4 manos entre 2 personas, va a ser mucho más ineficiente que agarrarla con una mano y tomarse el trago como te lo estás tomando en este momento, ¿verdad? Y entonces sin ir muy lejos, cuando vos tenés 23 instituciones responsabilizadas con diferentes aspectos de la atención a la pobreza, digamos de esa lucha contra la pobreza, 23 instituciones que administran aproximadamente 44 programas diferentes, claro que se vuelve ineficiente. Y a mí me lo decía, esto no es académico, a mí me lo decía una vez una señora, y Eduardo se acordará porque él me acompañó a esa actividad en Ciudad Neily, ¿verdad? Y una señora que nos decía, mire, es que yo tengo un hijo en primaria, tengo un hijo en secundaria, para mí ir a solicitar la beca, y esto fue antes y hay que decirlo, ¿verdad? Esto fue antes del Puente al Desarrollo. Me decía ella, yo para poder solicitar la beca de ellos, tengo que sacar mínimo 2 días de trabajo. Me tengo que ir a las 3 de la madrugada para llegar a San José a media mañana en bus, correr. Las becas de primaria son en una oficina, las becas de secundaria son en otra oficina, en un edificio diferente. El comedor estudiantil es en un lugar y el colegial es en otro lugar. Dice, y entonces al final de cuentas no me alcanza el día, me tengo que quedar, pagar un cuchitril en San José para quedarme, al día siguiente terminar los trámites, devolverme a Ciudad Neily, porque en aquel momento solo así se podía hacer, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, claro que es mucho más ineficiente. Ella lo que me decía es, yo ni siquiera solicito la beca, porque el viaje y los 2 días perdidos, la noche de hotel, me sale más caro que el beneficio que voy a recibir, ¿verdad? Entonces, el Estado crece desordenadamente, crece para favorecer a feudos de poder, y estos feudos de poder no son solo del sector público. Vos bien mencionabas ahí un par de ejemplos del sector privado, ¿verdad? A los cuales les crearon oficinas público-privadas con ciertas características de entidad pública, con ciertos derechos y prerrogativas de entidad pública, y en el caso del azúcar, hasta con permiso de fijar los precios del producto final, ¿verdad? Entonces, al final de cuentas tenés, en respuesta a las presiones de los propios sindicatos del sector público y a las presiones de grupos empresariales, que curiosamente en este país los grupos empresariales abogan por más Estado y por más intervención, porque esa intervención
les garantiza a ellos mercados cautivos, ¿verdad? Y terminamos con una maraña institucional inmanejable. Venimos hablando de ingobernabilidad. Yo la fecha se la pongo durante el gobierno de Figueres. Para mí fue Figueres el primer gobernante que se quejó de la ingobernabilidad, con lo cual estamos hablando de ingobernabilidad hace 25 años, ¿verdad? Y esa ingobernabilidad es precisamente producto de ese crecimiento desordenado del Estado costarricense. Ahora, el argumento de mi artículo es que uno no se sostiene la afirmación que se hace de que durante ese periodo, lo que llaman ellos la larga noche neoliberal, que es básicamente de 1985 a 2014, no se sostiene que durante ese periodo se haya desmantelado el estado del bienestar, como dicen ellos. Por el contrario, proliferó, se multiplicó como el milagro de los panes, ¿verdad? No como dijo Maduro, ¿verdad? Y cómo se llama, proliferó, creció, pero también la inversión pública en educación en ese periodo se duplicó como proporción del PIB. La inversión pública en salud, después de que había caído durante la crisis de Carazo, se recuperó, y a lo largo de todos los 30 años de la larga noche neoliberal se mantuvo la inversión pública en salud en el orden del 6 al 7% del PIB, que no es una cifra despreciable, ¿verdad? De manera que pues, bueno, y los recursos destinados a la lucha contra la pobreza también crecieron de manera muy significativa en términos reales. El problema no es que no haya crecido el Estado, de hecho el problema es que creció demasiado, y al crecer demasiado se invirtió incorrectamente toda esa enorme cantidad de recursos. Hay algo. Sí, adelante. Sí, hay algo que yo quiero decir ahí, dos puntualizaciones. En las personas que han criticado el artículo de Eli en estos días han surgido dos elementos que los quería aportar al debate. Por ahí escuché a gente decir que no era cierto que la inversión se había mejorado, sino que había sido variable. Y yo quiero ahí introducir el elemento gobierno de Carazo, crisis de Carazo. La crisis de Carazo llevó al país a un estado de postración y de default muy grande, del cual fue muy difícil salir durante toda la década de los 80, y eso hay que tenerlo en cuenta, que es hasta más o menos a principios de los 90 que nosotros logramos arreglar nuestro tema con los acreedores internacionales, y es a partir de ahí que volvemos a ser sujetos a crédito, y por lo tanto es a partir de los 90 donde se empieza a ver ese crecimiento más exponencial de los recursos para educación y salud. La tesis, o sea, Eli no está, y yo he oído gente que dice, ¿cómo está negando que se desmanteló el Estado? No, es que los datos nos dicen que hubo un aumento impresionante de instituciones y además un aumento impresionante de inversión en lo que se considera como la parte social del Estado de derecho. Entonces, a mí no me pueden decir que se desmanteló. O sea, no se desmanteló. Sencillamente se dedicó muchos fondos, perdona Fabi, y se dedicaron mal. Estamos hablando de un tema de eficiencia del gasto. Bueno, ahí es donde está el asunto, y creo que era lo que estábamos puntualizando. En este mismo espacio, hace unas semanas, don Rafael Ángel Calderón Fournier, el expresidente, me dijo, cuando yo le consulté acerca de esto, el desmantelamiento del Estado Social y el desmantelamiento de la Caja, y él me respondió algo muy curioso, y me dijo, ¿cuál desmantelamiento, Fabián? No estamos presumiendo de que la Caja, con justa razón, de que la Caja y las instituciones de salud están enfrentando esta amenaza, esta emergencia tan terrible de manera exitosa. Entonces él me decía eso, muy curioso, ¿verdad? Bueno, es que, a ver, está a la vista, pero además yo lo que hice en ese artículo es aportar datos, ¿verdad? Datos que no me inventé yo los extraje con la ayuda de un asistente, una persona que me ayudó, los extraje de un listado publicado por Mideplan. Es más, después se lo comenté con Eduardo, y Eduardo detectó una ausencia en el listado de Mideplan. O sea, Mideplan en marzo publicó una lista de las 322 instituciones o entes gubernamentales que hay en el país. Y yo se la paso a Eduardo, y Eduardo, con una primera ojeada, me dice, no está el Instituto Geográfico Nacional. Y en efecto, lo buscamos para arriba y para abajo, y no está el Instituto Geográfico Nacional. Y entonces uno se pregunta,
cuántas más omisiones hay en ese listado. Pero bueno, yo aporto con los datos oficiales de Mideplan y hago el análisis de cuándo fueron creadas las 322, bueno, de esas 322 instituciones yo quité a las municipalidades, a los consejos municipales de distrito y a los colegios profesionales. Me quedan 199. De esas 199, ¿cuántas instituciones fueron creadas, cómo se llama, en los diferentes periodos históricos? Y resulta que en los 30 años que la izquierda costarricense llama la larga noche neoliberal, se crearon 102 de 199, ¿verdad? Entonces, en los 163 o 164 años que transcurren desde la independencia hasta el inicio de la mal llamada larga noche neoliberal. Que coincide con el inicio de mi vida, por cierto. Yo nací cuando se estaba discutiendo eso. Sos una larga pesadilla neoliberal. Exacto. Exactamente, producto o causante tal vez sos de la pesadilla. Entonces, en esos 164 años, más los 6 años del PAC, que ya son post larga noche neoliberal, según la definición que a mí me dio Don Solís, en esos 170 años se crearon 97 instituciones y en 30 años de neoliberalismo supuestamente se crearon 102. Entonces algo no me cuadra. Si me van a decir que se desmanteló el aparato estatal o el estado del bienestar, me parece que van a tener que ir a ladrarle a otro palo, ¿verdad? Eli, sabemos que te tenés que ir pronto. Decías que hay una narrativa victimista de la izquierda desde ese lamento. Ya para cerrar, antes de que tengas que retirarte, ¿qué nos dirías al respecto de eso? Bueno, que en efecto, esa es la narrativa que ha mantenido cohesionada la izquierda durante los últimos 25 años por lo menos, ¿verdad? Esa narrativa de nos están robando el país, de nos están desarmando, nos están desmontando el aparato estatal, que no se comprueban los datos, ¿verdad? Y es una narrativa victimista que les sirve a ellos para ganar adeptos y para jalar votos en las elecciones, tanto al PAC como al Frente Amplio y otras tendencias, ¿verdad? Y bueno, ciertamente es una pura manipulación semántica que no se comprueba en los datos, no se comprueba en los hechos. Una crítica que me hicieron al artículo es, claro, con tremenda falacia de autoridad. Una persona me escribe y me dice, esa no es la mejor forma de medir el tamaño o el crecimiento del aparato estatal. Créame. Tengo que creerle, yo sé, ¿verdad? Pero, a ver, yo hace 4 años o por ahí escribí un artículo que no me acuerdo el título exacto, pero algo así como ¿cuál es el verdadero peso del Estado costarricense? Donde lo analicé desde 5 o 6 dimensiones diferentes. La intervención estatal en diferentes mercados. Entonces, cuando vemos el mercado de seguros, el mercado bancario, electricidad, combustibles, nos damos cuenta de que tenemos un aparato enorme, porque es telecomunicaciones. El Estado es dominante en mercados que además no son comida de trompudo, son mercados muy importantes para el desarrollo del país. En términos del costo de la planilla estatal, yo encontré algo muy interesante. El tamaño de la planilla no es problema. Comparado con la OCDE, por ejemplo, Costa Rica está, poniendo a Costa Rica con todos los países de la OCDE, Costa Rica está en el tercio inferior de la tabla en cuanto al porcentaje del empleo total que está en el sector público. Sin embargo, cuando lo ponemos en términos del costo de la planilla como proporción del PIB, Costa Rica era el país más caro de toda la OCDE. Entonces eso es como decir que tenemos un equipo en segunda división, o tal vez un equipo en la parte baja de la tabla de primera división, con apenas 18 jugadores y jugadores de no mucho renombre, y que esa planilla me sale más cara que la de un Herediano, que siempre está ahí en el top de la ¿cómo se llama? De la tabla en la clasificación, siempre llega a finales, por lo menos. Sí, bueno, este año no. Este año no. ¿Y cómo se llama? Hay un Cartago, qué horror, y aquí un Herediano. Y vos sos Herediano, Eduardo, así que calladito más bonito. La próxima invitamos a don Fernando Campo.
Insisto, es como tener la planilla de la U Universitarios y que cueste lo que cuesta la planilla de Herediano, que se jactan de tener 70 jugadores en planilla, ¿verdad? No guarda proporción. Sí. Adelante. Bueno, Eli, no sé si vos tenías que retirarte 2:25 o todavía le podemos regatear tiempo a esa reunión. 2 minutos más, porque sí tengo, la reunión es a las 2:30 en punto. Okay. Pero, no, a ver, nada más decir que yo no reniego de las cosas buenas que se han hecho en Costa Rica. A mí me parece, y en el Partido Liberal Progresista estamos de acuerdo en que el seguro de salud universal es una cosa maravillosa, es una cosa importantísima. Y además no estoy inventando esto. Milton Friedman, premio Nobel en economía, gran ideólogo del liberalismo, allá por los años 50 en Estados Unidos, él llega a la conclusión de que ese es un mercado que falla y que por lo tanto es necesario, incluso él habla de la obligatoriedad de contar con un seguro de salud. Y hasta ahí vamos muy bien. El problema es la forma en que se administra el servicio, no el seguro, la forma en que se administra el servicio, los servicios hospitalarios, etcétera, es muy ineficiente. Hay enormes desperdicios, ¿verdad? Cuando uno ve que los EBAIS de la zona este de San José están siendo administrados por una universidad privada con mucha eficiencia y con mucha satisfacción de los usuarios, y la caja, por razones ideológicas, decide vamos a retomar esa administración, y no importa que nos va a costar 4 o 5 mil millones de colones más por año, ¿verdad? Bueno, esos 4 o 5 mil millones hay que trasladárselos a los cotizantes de la caja, ¿verdad? Sí, alguien tiene que pagarlo. Alguien tiene que pagarlo, y lo tienen que pagar los trabajadores y los empleadores, que son los que cotizan para la caja, ¿verdad? Entonces se encarece la seguridad social, lo cual obstaculiza la contratación, y es una de las principales explicaciones de que hoy en Costa Rica tengamos una informalidad tan alta y además un desempleo tan alto, ¿verdad? Y me refiero hoy antes de la pandemia, ni siquiera estoy echándole la culpa a la caja de lo que está sucediendo en estos días en especial. Y lo mismo creemos de la educación pública, que además, ahora Eduardo podrá desarrollar el tema, educación pública, universal, gratuita no, costeada por el Estado, que es un hijo del liberalismo costarricense del siglo XIX. Fue la reforma de Don Mauro. Correcto, Don Mauro Fernández era el ministro de Educación. Fue en un gobierno liberal cuando se toma la decisión de hacer la educación, en ese momento la educación primaria, después se avanzó a la secundaria también, ¿verdad? La educación primaria obligatoria y costeada por el Estado de manera que fuera gratuita para el usuario, ¿verdad? En un gobierno liberal. Entonces nosotros también creemos en eso, pero nuevamente la forma en que se administra, la cantidad de privilegios que se acumulan por los grupos de poder que están en torno al tema de la educación, han redundado en una pésima calidad de la educación y en un lamentablemente pésimo uso de la enormidad de recursos que le estamos destinando. Ojo, en esa larga noche neoliberal fue cuando se pasó de invertir aproximadamente un 4% del PIB a través de 2 reformas constitucionales al 8% del PIB hoy. Se duplicó como proporción del PIB la inversión en educación. De eso no renegamos, pero sí del desperdicio, de los malos manejos que se hacen ahí. Y ahora sí se me fueron los minutos. Gracias, Eli. Gracias a todos quienes nos escuchan. Tenemos muchos comentarios que lamentablemente leeremos cuando ya Eli no está con nosotros, pero acá está Eduardo, que podrá seguir profundizando en este tema. Esto es Charlemos, amigos, amigas. Gracias, Eli. Gracias, Eduardo. Gracias a ustedes, amigos, amigas. Volvemos en minutos. Muy buenas tardes, amigos, amigas. Gracias por seguir en sintonía de Charlemos, un programa dirigido por Carlos Fernández, conducido hoy por Fabián Coto. Estábamos conversando hace unos minutos con Eli Feinstein, presidente del Partido Liberal Progresista, economista, polemista, columnista de La Nación, entre muchos otros títulos, por decirlo así.
y también con Eduardo Brenes, que es vicepresidente de esa misma agrupación, y un muy erudito, un erudito conocedor de la historia, un gran divulgador de historia costarricense, Eduardo Brenes. Estamos acá y hablábamos de ese problema que entendemos, problema quiero decir, no como el problema de la pandemia, ¿verdad? El tema, el problema de estudio, de entendimiento de eso que entendemos como el neoliberalismo. Hablábamos hace unos minutos acerca de un artículo que publicó Eli Feinstein el viernes pasado, donde nos demuestra que a pesar de que hay una percepción y algunas también evidencias, porque eso también se ha investigado, de que el Estado se retira de algunas labores, de algunas funciones en la mediación, sin embargo, las instituciones crecen, sin embargo, la planilla crece y nos decía Eli Feinstein que eso probablemente obedece al hecho de que el Estado se ha hecho más ineficiente. La discusión del neoliberalismo, Eduardo, vos que has investigado y has estudiado al respecto, sabemos, por ejemplo, de acuerdo con las investigaciones que ha hecho David Díaz Arias, mi profesor querido, a quien le mando un gran saludo, un gran abrazo, que ese es un tema que ocupa la campaña del 78. Yo estaba naciendo en el año 81 y se discutía lo mismo que ahora. Sí. Se estaba discutiendo exactamente lo mismo que ahora. Eduardo, contanos un poco de eso. Sí, bueno, gracias, Fabián, y en efecto yo quería recomendar, vos lo mencionaste, los avances de investigación de este gran historiador que es David Díaz Arias, a quien yo admiro muchísimo, a pesar de que tenemos posiciones políticas a veces encontradas. Para mí, David es uno de los grandes historiadores actuales de nuestro país, además de un hombre muy riguroso, y él está haciendo un trabajo grande sobre una historia del neoliberalismo en Costa Rica, y hay algunos avances de investigación que pueden encontrar en el Centro de Investigaciones Históricas de la Universidad de Costa Rica, muy interesantes. Sí, Fabián, es que el tema del neoliberalismo en realidad es interesante, porque es interesante que la izquierda, que sufrió tanto del ataque de sus contrincantes, de comunistas, una parte de la izquierda, y que lo sufrieron tanto como un epíteto estigmatizador, ellos han usado la misma táctica que les aplicaron a ellos para estigmatizar a todo lo que está al otro lado, que no sean ellos, como neoliberal. Y yo creo que la crítica que Eli dice, y hay algunos que no la han entendido, por ejemplo, el señor Garnier, Leonardo Garnier, dice en un artículo que publica por ahí que es que Eli, como no entiende que es neoliberal, tiene que verse en el espejo, y entonces como diciendo que es que él es un neoliberal porque no entiende. En realidad la crítica que Eli hace al término neoliberal es que en el término neoliberal es un concepto vacío, un recipiente en el que se mete cualquier cosa. Y cuando usted tilda de neoliberal a cualquier cosa, a todo lo que va, hablemoslo claro, para la izquierda Carlos Alvarado es neoliberal, para la izquierda Eli Feinstein es neoliberal, para la izquierda Liberación Nacional es neoliberal, la Unidad Social Cristiana es neoliberal, Otto Guevara es neoliberal, Juan Diego Castro es neoliberal, y si usted mete a todos esos en un solo paquete, entonces cuando usted a todos los pone como neoliberales, ninguno es neoliberal. De la misma manera que por el otro lado se aplicaba cuando se ataca hacia la izquierda y dice todos son comunistas. O sea, perdón. A don Pepe Figueres en la campaña del 70 se le acusaba de comunista. Exacto. Entonces, si vamos a ser tan exigentes con el que no usemos la palabra comunismo para asustar y como elemento estigmatizador, entonces apliquemos lo mismo para el otro lado y tratemos de hacer distinciones donde se pueden hacer distinciones. El término neoliberal, Eli ahí lo explica desde una perspectiva teórica. En un principio, casualmente, más bien los liberales tildaban de neoliberales a los que creían en una en una mayor intervención estatal dentro del liberalismo, ¿verdad? Ese proceso fue evolucionando. David ahí lo explica muy interesante en sus avances de la historia del neoliberalismo, y se van a sorprender muchos de esto que les voy a decir. Cuando vos decías
que en la campaña del 77-78 es cuando se empieza a hablar un poco de esto. Ok, básicamente para la izquierda, que tiene como uno de sus santos laicos a don Rodrigo Carazo, el primero con un programa abiertamente neoliberal es don Rodrigo Carazo. Entonces, vean qué interesante como en Costa Rica, por eso cuando Eli dice que él no entiende qué es neoliberal, es porque aquí se aplica igual, o sea, era neoliberal Carazo, era neoliberal alguien liberal, era neoliberal alguien de la socialdemocracia. Entonces, eso es, al final termina siendo un término que no sirve para nada. O don Luis Alberto Monge, por ejemplo, que llegó con una agenda que era claramente socialdemócrata, de volvamos al campo, de fortalecer el sector agrícola nacional. Don Luis Alberto Monge, como se sabe, no pudo desarrollar esa agenda porque estaba con el Fondo Monetario Internacional indicándole pues qué es lo que había que hacer, ¿no? Pero Fabián, ahí es el otro punto que tenemos que llegar. Costa Rica tiene una tendencia muy marcada a una disminución presupuestaria en temas sociales durante la década de los 80 por muchas razones, no hay una única razón, pero una de las grandes razones es la crisis de Carazo, y eso no lo dicen muchos. La crisis de Carazo fue llegar al país al default, y Costa Rica pasó... Una crisis de deuda como la que tenemos ahora. Una crisis de deuda, bueno, sí, es un poco diferente, porque ya en ese momento había deuda externa. Nosotros ahorita nos estamos apenas endeudando. En realidad nuestra crisis es más fiscal, de déficit fiscal, que es un poco diferente, aunque el déficit fiscal en esa época era también muy alto. Pero, a ver, esa crisis de Carazo es la culminación de una excesiva intervención estatal durante la década de los 70 en los gobiernos de Figueres y de Oduber. Y entonces a Carazo le toca comerse la bronca de un Estado que ya estaba excesivamente endeudado, de un Estado que estaba excesivamente burocrático, y les voy a poner solo un ejemplo de uno de los elementos de un Estado absolutamente interventor que se dio en esos años. Es en el 72 que se crea CODESA, como una empresa de empresas estatales, un incipiente capitalismo de Estado, que Oduber profundiza, y que casualmente se tiene que terminar cerrando a finales de los 90. Entonces, si a mí me dicen que se desmanteló el Estado porque se quitó CODESA, gracias a Dios. O sea, porque CODESA lo que fue un óleo, una fiesta para todo mundo con platas del Estado. Solo te voy a poner un ejemplo. CODESA, en 1977, el Sistema Bancario Nacional le otorga 2.000 millones de colones de crédito cuando la empresa CODESA por sí sola valía 60 millones de colones. O sea, 60 millones, y el Sistema Bancario Nacional le da 2.000 millones que se desvanecen a lo largo de la historia. Entonces, nada más para acabarte de cerrar la idea, si a mí lo que me están diciendo es que se desmanteló ese Estado empresario que se metía, así como se metía a hacer lápices, hacía cemento, hacía aluminio y hacía fertilizantes, pues en buena hora, porque eso lo único que hizo fue hacer ricos a unos pocos. Decía don Daniel, recuerdo haber leído eso, decía don Daniel, bueno, pues esta es una frase muy dura y habría que investigar el asidero histórico que tenga. Decía que el Estado costarricense tenía que ocuparse de esas áreas porque el empresariado costarricense, palabras más, palabras menos, aquí estoy evidentemente desdibujando lo que él dijo, era muy pendejo, decía, entonces que había que hacer. A ver, eso es un recurso retórico. Voy a leer un comentario que me parece muy interesante. Vamos a leer varios. Uno de Luis Salazar, a quien le envío un gran saludo, conocemos a Luis, decía, la posverdad está llena de esos términos vacíos, neoliberal, progresistas, chancletudos, cabe lo que uno quiere que quepa. Es una falacia poderosa de la que se debería hablar más. Es un comentario muy interesante de Luis Salazar. Saludos a Luis. Saludos, sí. Dice José Rafael Trejos Murillos, recordemos el informe titulado El sector público. Bueno, y aquí deja el link para quienes están viéndonos por Facebook Live. Ahí hay una referencia que pueden, no podrá hablar más, bueno, sino aquí dice alguien, el gobierno de Carazo mostró, te están mandando a hablar más despacio, Eduardo. Okay. Don Eugenio, el gobierno de Carazo mostró los primeros pasos que han venido dando
los partidos políticos y su forma de robarse los recursos del gobierno, dice don José Luis Alfaro Soto. Yo quiero, antes de darle de nuevo la palabra a Eduardo, durante unos 3-4 minutos antes del otro corte, me gustaría recordar algo. El gobierno de don Rodrigo Carazo mandó a la Asamblea Legislativa, de una forma muy semejante a don Luis Guillermo Solís, un proyecto de reforma fiscal, pero ya al final, cuando se sabe que no se va a aprobar. Algo muy parecido a lo que hizo don Luis Guillermo, el señor presidente don Carlos Alvarado, retomó esa iniciativa fiscal que habían mandado, bueno, ni la mandaron, la tenían ahí haciendo fila, y algo parecido hizo don Luis Guillermo. Por eso David Díaz, de quien estábamos hablando, el profesor Díaz, ha sido muy insistente en que el gobierno de Luis Guillermo se parece, al principio decía que se parecía al de Carazo y luego dijo que era peor, y no tengo problema en citarlo porque están las fuentes verificables. Eduardo, demos unos 2 minutos antes del otro corte y contanos un poco sobre tu impresión de esos comentarios, sobre esto último de Carazo, y entramos al bloque final. Sí, gracias. Voy a tratar de hablar más despacio. Lo que pasa es que yo me emociono mucho cuando hablo, entonces eso tal vez hace que hable más rápido. Sí, bueno, de acuerdo con Luis, completamente. Esos términos vacíos hay que tenerles cuidado. Yo no voy a decir que no existen comunistas, hay comunistas, claro, pero tengamos cuidado cuando usamos la palabra comunista para saber a quién nos referimos como tal. No lo usemos esos términos de forma indiscriminada, porque entonces no le ayudamos nada a la precisión del debate. De la misma manera que el término neoliberal, como yo les digo, cuando yo soy considerado neoliberal a la par que Carazo, que Oscar Arias, que Otto Guevara, que Juan Diego Castro, que Pedro Muñoz, yo no sé realmente ya qué es ser neoliberal, porque yo considero que hay divisiones y diferencias que son bastante distinguibles entre todos estos personajes, y es muy extraño que a todos nos llamen de la misma manera. Ahora, quiero decir que en el estudio de David Díaz Arias es importante rescatar también que realmente hay un antecedente al de Carazo, que es el gobierno de don José Joaquín Trejos en 1966, donde la ANFE, como una organización que había sido fundada ya desde los años 50, se pone como un brazo político ideológico, digamos, de ese gobierno de la unidad, y los discursos, ya de por sí lo que se venía dando era un crecimiento estatal muy grande, que había sido impulsado por Liberación Nacional. Era la moda, ¿verdad? Era la moda en el momento. Eso era lo que te iba a decir, muy acorde con lo que se estaba dando en otras partes del mundo. Recordemos que Inglaterra llega a tener una crisis del modelo también muy intervencionista de los 70s, y la reacción es Margaret Thatcher. Que Margaret Thatcher la tildan de neoliberal, sí, o sea, digamos, dentro de lo que se entiende como neoliberal. Voy a hacer una precisión para quienes nos escuchan. Margaret Thatcher, algunos de nuestros oyentes serán muy jóvenes, fue conocida como la Dama de Hierro en los 80s en Inglaterra, que se enfrentó a los sindicatos e impulsó una reforma de reducción del Estado, una reforma que se considera neoliberal. Bueno, ella entró a finales de los 70s y desarrolló ese proyecto. Para quienes nos escuchan y, como les digo, y no son tan viejillos como nosotros, les pasamos ese tip. Margaret Thatcher además fue quien dirigió a Inglaterra cuando se enfrentaron con Argentina por las Malvinas. Pero ahí se da una cosa además interesante, Fabián, que también es otra distinción que hay que hacer. La política económica de apertura, de libre mercado, que el liberalismo siempre llevó desde el siglo XIX, después de la Segunda Guerra Mundial, se da un fenómeno muy interesante, porque el liberalismo venía en declive, empiezan a subir todas estas opciones socialdemócratas, más intervencionistas, más estatistas, y lo interesante que se dio es que el liberalismo se queda un poco como ahí al lado, y el conservadurismo se acerca un poco al liberalismo, y entonces se permean en doble vía. El conservadurismo se permea en su política económica de la política económica liberal, y el liberalismo, desgraciadamente, a mi parecer, yo que soy un liberal progresista, se permea del conservadurismo social del conservadurismo. Y entonces por eso es que hay tantas confusiones, y por eso es que hay gente que dice, pero los liberales son conservadores. No, un sector del liberalismo es conservador. Porque es conservador. Como es conservador también sectores de la izquierda. Y perdón que interrumpa, Eduardo, pero sabes,
que en la radio tenemos que estar corriendo. Y vamos a hacer un corte. Le mandamos también saludo a Cabo López y a Alberto Hernández allá en cabina. No los habíamos saludado. Sigan, por favor, amigos y amigas, en sintonía de Charlemos Polémico de Verdad. Volvemos en minutitos. Sigan acá. Gracias, amigos, amigas. Gracias por seguir acá en sintonía de Charlemos. Programa dirigido por Carlos Fernández, conducido hoy por Fabián Coto. Estábamos conversando con Eduardo Brenes antes, en la primera parte con Eli Feinstein también, además de Eduardo Brenes, y vamos a hacer una lectura de algunos comentarios para este último bloque, tercer bloque. Dicen Susama también, no sé, voy a leerlo así. ¿Qué ideología y estrategia económica tienen los países más ricos y más desarrollados del mundo? Pregunta. Después David Phillips dice, tengo entendido que esa estrategia de quitarle los CEBAIS a las U y agarrarlos la caja fue porque un financiero se la peló con las proyecciones de los flujos. Bueno, no lo sabemos. Algo sé yo sobre la... podemos hablar. Susana también dice, en Suecia se tiene seguro de salud público pero administrado por empresas privadas y todo funca, que significa funciona súper bien. Las escuelas es la misma vaina. Bueno, ahí sigue. El costo de la planilla es la razón por la que el sector privado está tan asfixiado, dice don Fadrique Fonseca. Son las 2:50, amigos y amigas. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Eduardo. Nos gustaría que fuéramos haciendo ya cierre, Eduardo, a partir de los comentarios, a partir de lo que hemos ido conversando. Sí, bueno, primero que todo, hoy hemos hablado un poquito, nos hemos ido un poquito a la parte teórica, ideológica, y bueno, Costa Rica está necesitado de soluciones pragmáticas, de más que de discusiones ideológicas, que yo no les quito tampoco la importancia. Creo que es importante saber desde dónde está hablando uno. Lo único que yo sí quiero sacar como conclusión de todo esto, hoy sacaba un artículo muy interesante en réplica al de Eli, el señor Obregón, don Enrique Obregón tocaba, y muy, además muy decente, como un caballero que es, hablando, replicándole algunas cosas y estableciendo más que réplica un diálogo. Y a eso es a lo que yo voy, Fabián. Si algo estamos necesitados en este país es de diálogo. Y yo voy a hacer una infidencia que no sé si Eli me regañará por hacerla, pero ve qué interesante. Así como Eli ha tenido muchísima gente que le ha aplaudido el artículo de forma privada, que le han alabado, que bien, que esto y que el otro, también ha tenido reacciones negativas, las cuales leemos con muchísimo interés. Sé que dentro del ámbito de la izquierda hay reacciones bastante negativas. Sepan lo que yo siempre las leo. A mí me encanta leer lo que piensa el adversario, porque no lo veo como un enemigo, sino como un adversario, y me nutro de sus ideas. Pero también le ha llegado una crítica a Eli interesantísima. Alguien desde la derecha que le reclama que por qué dice ahí que habló con Otón Solís, reclamándole porque Eli mantiene un diálogo con Otón. Yo eso realmente me parece interesante, porque Costa Rica no puede perder de vista que a pesar de que podamos tener ideologías diferentes o hasta matices de una misma ideología, en Costa Rica lo que es hoy se ha construido con el aporte de todos. El sistema de salud costarricense, que ha soportado este tema de la pandemia, no es producto ni del doctor Calderón Guardia, ni de Liberación Nacional, ni del PAC, ni de los liberales. Es producto de todos ellos. Porque bueno, del PAC poco, ¿verdad? Bueno, exactamente, pero a lo que voy es, la preocupación por la salud, y está estudiado históricamente, inicia desde muy temprano en la época liberal. Nuestros ancestros liberales se preocuparon muchísimo por el tema de la salud. Es en época liberal. Te interrumpo. El liberalismo costarricense era un liberalismo reformista, que es muy distinto, ¿verdad? Exactamente. Entonces, tenemos que las creaciones de los médicos de pueblo, que son los antecesores de los CEBAIS, se dan desde 1845 y se fortalecen ya en 1890. Tenemos figuras como ahorita no me recuerdo el nombre, el patronato médico,
que era como una especie de médicos, como un colegio de médicos que regía y daba directrices sobre temas, que fue un antecesor de la Secretaría de Salud que crea don Cleto, y luego un antecesor de la Subsecretaría de Salud que crea don Julio Acosta, y posteriormente el Ministerio de Salud que crea don Ricardo Jiménez en 1926. Luego se fortalece terriblemente con la creación de la Caja, que fue un aporte de don Rafael Ángel Calderón Guardia y de los comunistas también. Y después la Segunda República lo profundiza y lo universaliza, tomando una decisión en 1961, se termina de universalizar en el 72 más o menos, y ahí sigue. O sea, entonces mi reflexión final es, estas discusiones son interesantes, son buenas tenerlas, tratemos de hablar con precisión, pero sobre todo tratemos de que en este país hagamos las cosas pensando en que todos aportamos de una manera u otra. Eso es lo que necesitamos tener. Definitivamente, me gusta mucho ese cierre, Eduardo, porque justamente en estos momentos, como decíamos al inicio, tan fregados, es muy importante. A mí, en otro momento de la vida, no muy lejano, me daba un poco de cólera esas llamados a la mesura. Y yo decía, ¿por qué a la mesura? La crítica no hay que amordazarla. Pero hoy lo creo, ya con un poquito más de años. Pero ojo, a ver, no. Y te quiero aclarar. Yo también entiendo lo que estás diciendo. Yo no estoy diciendo que dejemos de ser críticos. Estoy nada más diciendo que tratemos de entender que este país lo hemos construido todos y que todos de una u otra manera hemos hecho un aporte. Pero a mí me enerva que me digan que ser crítico es ser politiquero o es o que hay que callarse cuando estamos en un momento de crisis. No, en un momento de crisis como el actual es cuando más hay que hablar. O sea, claro que sí. Y eso yo lo quiero dejar claro. No, estoy completamente de acuerdo y muchas gracias, Eduardo, por tu tiempo. También ya le agradecimos a Eli.